Bueno, Néstor, y una conversación importante, nos damos el lujo de hablar con ambos. Están al lado mío el intendente Daniel Pasarini y el gobernador Martín Yarlora. Estamos en la municipalidad en minutos. Acá en la municipalidad se va a presentar un manual, un protocolo que pretende dar solución a un problema muy delicado, que es la atención de la salud mental por un lado y también las adicciones, que a veces en la burocracia de los sistemas iban por separado y hoy son dos problemas cercanos. Sí. Voy a arrancar con el doctor, hablando del dueño de casa, el local. Daniel, ¿es así hasta ahora? ¿Esto iba por separado, estos tratamientos? Bueno, la verdad que sí, buenos días, muchas gracias por estar. Es un momento muy importante porque el abordaje del consumo problemático y de la salud mental van de la mano y siempre por distintas causas había protocolos que no estaban unificados. Apenas el gobernador Martín Yarlora asumió como gobernador, nos pidió que nos pusiéramos a trabajar para empezar a, en primer lugar, resolverle el problema a la gente que lo padece, facilitarles el acceso y establecer una red de atención para que una persona que tiene un problema leve tenga el lugar determinado para ir, que sea más complejo a qué lugar tiene que ir, y cuando es algo muy grave, que obviamente eso ya esté determinado y que en todos los lugares de la provincia tengamos el mismo protocolo de aplicación. Trabajamos desde fines del mes de diciembre. Martín armó una mesa donde la gente del Ministerio de Salud encabeza el ministro Ricardo Piquesteiner y nuestra Secretaría de Salud encabeza Ariel Alexandrov, porque lo primero que hay que decir es que el consumo problemático es un problema de salud. Se comenzó a trabajar y la verdad hoy vamos a presentar un manual de procedimientos que establece cómo atender a las personas en cada una de estas circunstancias. Se va a establecer un protocolo que tiene un código verde, un código amarillo y un código rojo, como tienen toda la atención de las emergencias y de los problemas de salud, y fundamentalmente se constituye una red de intervención, de atención, que va a determinar en cada una de las 6 zonas sanitarias de la ciudad cuáles son los lugares a donde hay que ir a atenderse, a dónde esos lugares que atienden a lo más leve tienen que derivarlos luego, y lo que me parece más importante, que fue una decisión que tomó nuestro gobernador, garantizarle la continuidad en los tratamientos, porque a veces, ¿qué pasaba? Se resolvía la urgencia y el paciente o terminaba judicializado o terminaba a la deriva. Hoy, a partir de hoy, en Córdoba, comenzamos a trabajar con un protocolo de excelencia porque han trabajado los mejores expertos y especialistas en toxicología, en salud mental, en cuestiones que tienen que ver con la problemática social, y lo más importante que este protocolo también ha tenido la avisación del Ministerio Público Fiscal, porque muchas veces, y lo hemos visto y lo hemos cronicado, un problema de salud termina siendo un problema policial, un problema judicial. Y el que interviene, llámese un enfermero, un chofer de una ambulancia, un médico o un agente policial, terminan siendo a veces imputados cuando lo que están haciendo es prestando un servicio. Este protocolo comienza a ordenar eso y la verdad que estamos muy orgullosos porque además los intendentes del área metropolitana se han mostrado muy predispuestos. El 107 por primera vez de la municipalidad va a trabajar en estas emergencias y la verdad que estamos muy contentos con el producto que se ha logrado y que empieza hoy a darle respuestas a la gente. Yarlora, es algo que había empezado en la gestión suya como intendente, con los centros de atención al problema de adicciones que nadie miraba. Bueno, antes que nada saludar a todos los cordobeses y en esto claramente rescatando las palabras que vos decís. A mí me parece que, como bien decía Daniel, son 2 temas que venimos trabajando hace tiempo. Daniel aparte es un médico especialista en toxicología, ha trabajado muchísimo con el padre Oberle y nosotros notamos una necesidad ya desde la Intendencia clara, también cuando estuve en San Francisco, que es cómo asistimos, ¿no?, a los jóvenes muchas veces que caen en la drogadicción, que caen en ese tremendo infierno. Y para eso, cuando uno tiene a alguien en la familia, no sabe a dónde concurrir, anda dando vueltas, el Estado estuvo ausente mucho tiempo, los costos de los tratamientos son tremendamente caros, así que nadie sabe cómo actuar frente a un momento, o es muy difícil, ¿no? Las familias que me están viendo y que tienen en su casa o conocen un familiar en situación de drogadicción lo saben perfectamente. Entonces, lo que planteamos ahora es un paso más, es a todos los centros que existen generar un protocolo que tiene 2 dimensiones, una en materia de salud mental, que no tiene
que ver a veces con la drogadicción, ¿no? Estamos hablando de problemas de salud mental. ¿Cuál es el protocolo? Ustedes verán, muchas veces hay gente en la calle, ¿no? Que nosotros le invitamos a los alojamientos y no van porque tienen problemas de salud mental, pero no hay un protocolo definido, entonces terminan judicializados, la justicia no sabe qué hacer. Bueno, ahora va a haber todo un protocolo en ese sentido, empezando por Córdoba y el área metropolitana, y lo otro es que prevemos una ayuda, ¿no?, al municipio y al área metropolitana, una importante inversión para la creación de 2 centros más de rehabilitación para personas que están en consumo de adicciones. Estos se suman a los que ya tenemos, lo vamos a hacer con el municipio y con el área metropolitana. Esto pasarían a ser 4 lugares, más lo que cuenta la provincia, y esto me parece importante. Gino lo sabe bien, ha cubierto un montón de veces a familias, todos los que estamos en la sociedad sabemos que cuando un chico cae en la adicción, o un joven o alguien de la familia, hay que sacarlos de ese infierno de la droga y volverlo a la vida, y para eso necesitamos tener centros capacitados, con profesionales idóneos, con una comunidad terapéutica que lo ayude, y justamente por eso vamos a hacer una inversión muy importante, que es la firma del convenio que vamos a hacer, de 500 millones de pesos, para que en este lapso de tiempo, tanto la ciudad de Córdoba como los entes, el ente metropolitano y las ciudades metropolitanas puedan contar, o sea, redoblamos el esfuerzo. Si uno piensa hace años atrás, los municipios no contaban con esto, nosotros tuvimos con Daniel la idea de crearlo, hemos ayudado ya a muchísimas familias y jóvenes y seguimos en ese camino. Así que decirle a los vecinos que vamos a hacer hoy un convenio donde vamos a hacer una inversión muy importante y que esto va a crear 2 centros justamente de rehabilitación para adicciones, y esos centros van a ayudar y a colaborar con los que ya están para poder rescatar a los chicos que están en el camino o en el infierno de la droga y poderlos sacar, como digo yo, al camino de la vida. En esto agradecer a toda la comunidad. Bueno. Acá está trabajando, como dijo Daniel, los equipos científicos y científicos, los médicos, públicos, privados, las comunidades terapéuticas, bueno, las pastorales sociales, las iglesias evangélicas. Bueno, estamos haciendo una red inmensa, ¿no? Toda una red solidaria que va a permitir justamente ayudarles a aquellos que estén en el infierno de la droga para que vuelvan al camino de la vida. Bien, aprovecho, Freddy. Esto te escucha el gobernador y también te escucha el intendente. Gracias, Freddy, muy amable. Los saludo a ambos, al intendente, al gobernador. A propósito, los dos, más o menos fue el mismo argumento. Y es verdad, nos ha tocado cubrir muchas veces notas donde la gente le termina preguntando al periodista qué hago cuando tiene un hijo, una hija, un familiar con problemas mentales que está estrictamente ligado casi siempre a la cuestión de las adicciones. Y no sabe dónde ir. Y nosotros no sabemos qué respuesta darle tampoco. Así que esto que a lo mejor puede aparecer como un título, me parece que después, cuando se aceite el mecanismo, en la práctica va a ser muy importante, porque es darle una respuesta a la sociedad, y ese comentario lo quería hacer particularmente con el doctor Pasearini, que bueno, obviamente como médico trabaja eso, ¿no? Porque hasta ahora, intendente, la gente estaba como ahí, se te acababa el mundo, no sabías qué hacer, dónde ir, por lo menos siquiera que haya un protocolo de acción. Así es, Néstor. Bueno, buenos días y muchas gracias, no solo por esta reflexión. Lo decía Martín recién, muchas veces ustedes, los cronistas, los que están en la calle, son los que escuchan el problema y los que acompañan el sentimiento a veces de desamparo que tienen muchas familias frente a la situación que obviamente significa tener un hijo o un familiar cercano con problemas de consumo. Martín decía algo importante recién. Nosotros queremos como Estado ser un Estado presente y en este caso ser un Estado cercano. Un Estado que le acerque soluciones a los problemas de acceso que tienen esta familia. Y cuando hablamos de la continuidad, involucrar a la comunidad, Martín lo decía, las iglesias, las universidades han aportado mucho para esto y fundamentalmente hoy tenemos una información que fuimos construyendo por primera vez en la historia, cuando Martín asumió como intendente. La Municipalidad de Córdoba se involucró en este problema y empezó a ser parte de la solución. Dejó de ser indiferente. Y los primeros centros que fuimos abriendo, en la zona de Argüello, en la zona de Villa Bustos, en la zona céntrica, nos permitieron
estar más cerca del problema y saber que hace falta mucho más. Ese mucho más ahora está mucho más articulado, va a estar con una fuerte decisión de inversiones y lo más importante que vamos a mostrar acciones. El manual de procedimiento es una acción, pero fundamentalmente la gente que padece el problema y quienes están cerca de quienes padecen el problema, porque esto es un problema que involucra a la familia y a toda la comunidad. Por eso el abordaje de este problema va a ser comunitario. Así que la verdad que estamos con mucha decisión y orgullosos de poder hacerlo de esta manera, trabajando en conjunto, y bien lo dijo Martín, los intendentes del área metropolitana, que muchas veces también todos los casos más graves vienen a la ciudad de Córdoba, que tengamos un protocolo, una organización de trabajo que nos permita dar más y mejores soluciones, porque de eso se trata de gobernar, de dar soluciones. Ya te dejo, Vaquita, porque a propósito me dio pie el intendente para el gobernador preguntarle, porque hemos conocido una información hoy que está en los principales portales, donde Córdoba ha recibido en este primer cuatrimestre del año, en lo que va del gobierno de Milei, tan solo el 2,2%. 2,2%. Exactamente, de las partidas de la nación para los programas provinciales con fondos nacionales. Digo, ustedes hablan de inversión y hasta qué punto se compromete cualquier proyecto futuro con este envío casi nulo, a cuentagota, nulo. Sí, casi nulo es. Bueno, la situación de la nación con respecto a las provincias es en todos lados similar, no es solo con Córdoba. El superávit que se está logrando es un esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos. Claramente se está conteniendo la inflación con una licuación salarial y con una recesión muy pero muy fuerte, y a la par el no envío de fondos a las provincias, ¿no? Bueno, nosotros esperamos que este esfuerzo que se está haciendo, que es insostenible en el tiempo, ¿no? Una recesión que pase a depresión es insostenible en el tiempo, digamos, no ayudar a los sectores como los jubilados o no terminar de definir y defender la educación pública o sostener la educación pública. Hay un montón de ítems que en el tiempo van a ser insostenibles. Creo que lo que estamos haciendo hoy es un gran esfuerzo todos los argentinos, y en el caso de la provincia de Córdoba, más allá de no recibir, miren, yo leí el informe de hoy, nada, ustedes habrán visto, ninguna partida para ningún programa, y los programas se sostienen. No nos mandan el dinero de los jubilados, no mandan el dinero del incentivo docente, nosotros pagamos jubilados, pagamos incentivo docente, no nos mandan más subsidio del transporte, nosotros seguimos sosteniendo el boleto educativo y seguimos sosteniendo las obras en marcha. Yo quiero decirles, a ver, cuando uno estudia la cantidad de desempleados que tienen los sectores productivos, por ejemplo en la construcción, en Córdoba son 7, 8 puntos menos. Son miles de empleos que se siguen sosteniendo. Entonces nosotros estamos haciendo una medida contracíclica. Estamos ayudando al gobierno nacional justamente porque estamos sosteniendo toda esta falta de recursos sin cortar los programas. Nosotros estamos sosteniendo los programas, por supuesto con algunas complicaciones o con algunas medidas de austeridad que hemos tenido que hacer y que nos llevan a veces a hacer algún diferimiento, pero imagínate, en otro lugar no lo pagan directamente, o no empezaron las clases, o están con paros. Entonces nosotros, le digo a los cordobeses, estamos haciendo un esfuerzo de austeridad tremendo para que Córdoba siga adelante. Y no estamos suspendiendo los programas que nos parecen claramente esenciales. Este es un programa esencial. El combate contra la droga lo hacemos, por un lado, claramente ustedes nos habrán visto intensificando las medidas de seguridad. En esto habrán visto la actitud que Córdoba tiene hostil al narco, con los casos internacionales y nacionales que, bueno, que se han comunicado, ¿no? Ahora, también tiene que haber otra mano, que es la mano de qué hacemos cuando ya tenemos un joven o un niño o un integrante de la familia en estado ya de consumo. Bueno, ahí también hay que trabajar, no es solo la medida preventiva y la acción directa contra los narcotraficantes que tienen que estar todos presos, y viendo la actitud que tenemos inclusive combatiendo contra el narcotráfico nacional e internacional, y nos estarán viendo trabajar en conjunto con el gobierno nacional en ese sentido también. Pero a la par de la prevención. A ver, no podemos mirar para otro lado cuando tenemos un chico o un joven que está consumiendo droga, y esto es lo que estamos haciendo. Hoy vamos a firmar un convenio para la creación de 2 centros más de rehabilitación contra las adicciones,
para sacar, como digo yo, a los chicos del camino del infierno y ponerlo en la vida. Y es muy importante que todo esto que ustedes trabajan y que nos permitan comunicarnos con los vecinos. Ya hay 3 centros, con esto van a ser 2, va a ser para todo el Gran Córdoba, para todo el ente metropolitano. Bueno, hay esperanza. Bien. Aquel que tenga en su familia alguien con el consumo, hay esperanza, que se llegue al municipio, que venga a la provincia, hay una red estructurada. Hoy hay un trabajo en conjunto entre municipio y provincia que nos permite estar anunciando esto. Y aún en una crisis económica como la que tenemos, los cordobeses no paramos. Y le estamos en este momento llevando una alternativa de solución a aquellos que tienen en su familia una víctima de la droga. Buenos días a los dos. Buen día, gobernador. Buen día, intendente. Tengo una preguntita cortita para cada uno. Volviendo al tema de las personas con enfermedades mentales, si tienen alguna estadística certera, más cercana con la realidad. Nosotros en este programa le tomamos el pulso por las coberturas que hacemos, las notas que hacemos, la gente que nos escribe, pero si tienen algún dato por este crecimiento exponencial que vemos de gente con salud mental, sería una pregunta. Y la segunda, si ya esté definida la sede donde va a tener lugar el cónclave anunciado por el presidente del próximo 25 de mayo, ¿no? Si será en la sede de tribunales, si será en la zona del Kempes, si hay definición sobre eso. Voy por la primera y Martín va por la segunda. Dale. Bien. Buenos días, Daniel. Buen día, Dani. Efectivamente, después de la pandemia del COVID, recién cuando Martín llegó a la municipalidad, me acordé, no me pude olvidar, Martín, que hace exactamente 4 años, en mayo del año 2020, nosotros vivíamos acá dentro de la municipalidad, habíamos armado el COE y el problema era la pandemia del COVID. Así es. En ese momento recién empezaban a aparecer los testeos, no existía la vacuna del COVID, organizamos una campaña histórica de vacunación antigripal y lo que obviamente vino después de tanto tiempo de aislamiento y todas las consecuencias que estuvo tanta muerte y tanto padecimiento con el COVID, hoy estamos, podríamos decir, en una pandemia de salud mental. Claramente, Daniel, cualquier número que tiremos es antojadizo. Yo siempre digo que ante los números pongamos adelante la gente, las personas. Está bien. Está bien. Con Martín nos caracterizamos justamente por hablar más de gente que de números. Está bien. El crecimiento ha sido muy grande de todas las problemáticas que afectan a la salud mental. Hay un incremento muy grande después de la pandemia del consumo de las sustancias legales y de las ilegales, incrementándose el consumo de alcohol y el consumo de medicamentos recetados, psicofármacos. Esto lo podés comprobar con cualquier droguería, cualquier farmacia o en la misma industria. Y lo más grave, que cada vez estos consumos comienzan a menor edad, a edad más temprana. Por lo tanto, esto que estamos haciendo es justamente un abordaje integral. Acá involucramos a la gente de educación porque en las escuelas aparece el problema, en los clubes aparece el problema, en los barrios aparece el problema y obviamente hay que integrarlos. Así que el crecimiento ha sido exponencial y obviamente afecta a la gente y creo que la pandemia fue un punto de quiebre donde el problema se agravó. Por eso hoy estamos aquí anunciando un paso más en un estado cercano y presente que se integra para dar soluciones. Lo vamos a ir charlando, simplemente responda, gobernador, a la pregunta de la vaca sobre la sede del Pacto de Mayo, por favor. Pacto de Mayo, No, del 25. me queda tiempo para eso, nada más. Hasta ahora es acá al frente. Bueno. Hasta ahora es acá al frente. Acá, En el Palacio de Está bien. Tribunales. El Salón de los Pasos Perdidos. Bueno, a ambos, intendente, gobernador, muchas gracias y lo vamos a seguir de cerca el tema cuando ya se haya aceitado todo este mecanismo, porque la verdad, en serio, nos parece mucho más que un título, muy interesante para la gente que lo necesita. Gracias, un saludo hasta cada momento. Gracias, Freddy. Gracias, Néstor. Bueno, muy amable. Bien. Ahí está. Bueno, la verdad que... buen anuncio, sí, buen anuncio, muy porque buen te digo, en serio, la gente te pregunta, dice, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando tengo un problema con un familiar? Bueno, la verdad, ojalá, en serio, se active un protocolo para saber qué hacer, cuáles son los pasos.